Hoy en Es la Hora de Opinar con Lisa Sánchez, Carlos Pérez Ricart y Fernanda Caso vamos a discutir qué tanto poder tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Después voy a platicar con Beata Bodnia de las reuniones de alto nivel para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Y para terminar con Horacio Urbano hablaremos de la reforma al Infonavit. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a tener un debate sobre cuánto poder tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Por un lado, hay los que piensan que se ha concentrado el poder en México en manos del Ejecutivo, que el Ejecutivo controla no solamente al Ejecutivo, sino al Legislativo y muy pronto al Judicial, que han desaparecido los órganos autónomos del Estado, en fin, que se ha dado, como dije, una concentración del poder. Pero por otro lado, empiezan a aparecer voces que dicen que a lo mejor la presidenta no tiene tanto poder como para quitar algunos gobernadores impresentables o hacer cosas que esperaría la opinión pública. Y hoy vamos a debatir eso. ¿Realmente tiene mucho poder Claudia Sheinbaum? ¿Tiene poco poder? ¿Sabe utilizarlo? ¿No sabe utilizarlo? Ese es el debate de hoy con Fernanda Caso. Fernanda, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar por acá, Leo. Carlos Pérez Ricart. Muy buenas noches, Leo. ¿Cómo están? Y Lisa Sánchez. Lisa, buenas noches. ¿Cómo están, Leo, queridos compañeros? ¿Cómo andan? Bueno, Lisa y Fernanda votaron que empezaras tú, Carlos. Me mayoritearon. Entonces te mayoritearon. Tienen el poder en la mesa de los miércoles. Ellas tienen el poder, así es. Acá. Pero a mí me parece muy interesante porque por un lado ahí piensa qué poderosa es la presidenta y empiezan a salir voces que dicen, híjole, a lo mejor no tiene tanto poder como, por ejemplo, y lo discutimos la semana pasada, para pues pedirle, solicitarle al gobernador Rubén Rocha de Sinaloa que se retire del puesto. ¿Cómo ves? Si quieres, ahora entramos al caso de Rocha. No, lo pongo como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Sí. Lo primero que quiero decir es que el poder es un concepto relacional. Es decir, no es una sustancia, no es algo que se tiene y se mete en la alacena, sino que es completamente relacional. El poder siempre se ejerce en una relación. Si el otro no lo acepta, ese poder no existe. Entonces siempre hay que verlo en esos términos relacionales. Si el poder es relación o relacional, entonces las preguntas que deberíamos hacernos, se las propongo aquí a la mesa, es cuánto poder tiene Claudia Sheinbaum en relación, por ejemplo, con los gobernadores. O si Claudia Sheinbaum es más poderosa que su predecesor el primer año de su gobierno. O si Claudia Sheinbaum es más poderosa que Andrés Manuel López Obrador. O es más poderosa que los líderes legislativos de su propia bancada. O frente a los empresarios, a las televisoras, los poderes fácticos. Frente a los poderes fácticos, ¿no? Sí. Responder cada una de esas preguntas, pues nos gastaríamos un programa entero. Totalmente. Entonces, lo que les propongo son tres hipótesis de trabajo para que podamos avanzar a partir de la pregunta que haces. La primera es que Claudia Sheinbaum está en proceso de avanzar y construir su poder como presidenta. Es más poderosa hoy de lo que era el 1 de octubre cuando toma posesión. Y desde mi punto de vista va a ser más poderosa en los siguientes días, en los siguientes meses, en los siguientes años. El suyo es un proceso de crecimiento y avance de su poder. Esa es la primera hipótesis. La segunda... Pero parte esa hipótesis de la premisa de que cuando tomó posesión no tenía tanto poder. Tiene ahora más poder que cuando tomó posesión y va a tener más en el curso de los siguientes meses. Sí, eso me parece. Está consolidando su propio poder. Si quieres, ahorita la debatimos. Esa es como la primera idea que planteo acá. El segundo argumento es que los límites al poder de Claudia Sheinbaum están en gran parte en su propia coalición gobernante. Eso sí. Y eso es distinto a lo que habíamos visto en otras presidencias. Por ejemplo, aquí diría que los límites del poder de Felipe Calderón estuvieron en los gobernadores, que los límites al poder de Vicente Fox estuvieron en el Congreso. Sí. Y que en gran parte los límites al poder de Andrés Manuel López Obrador lo estuvieron en el sistema judicial. La propuesta aquí, la segunda propuesta, es que los límites al poder de Claudia Sheinbaum están en su propia coalición gobernante y en particular en los líderes de las bancadas del Senado y de la Cámara de Diputados. Y por último, que la dimensión real de su poder la vamos a ver al amanecer del 2 de junio del 25.
Si ella logra que sus candidatos y candidatas en elección del Poder Judicial sean los que triunfen en gran parte del país, es decir, sus propios candidatos, los del Poder Ejecutivo, y ella se campaña en torno a ellos, y al final ella es la gran ganadora, lo discutiremos acá el día de la elección, habremos visto cómo se consolida su poder. Si en cambio el 2 de junio amanecemos acá y empezamos a discutir que quien gana es Yasmín Esquivel o Ricardo Monreal o Adán Augusto López, entonces estaremos ante el inicio de lo que podría ser 5 años de una presidencia bastante débil. Hasta ahí lo dejo. Ya. Solamente una nota, no vamos a tener resultados el 2 de junio. Bueno, en la semana... Exacto, no, nada más porque Al mes sí, es siguiente. parte del problema de esta maldita reforma judicial, que se van a tardar quién sabe cuántos días contando los votos. Pero ¿no? ahí están las tres hipótesis, Pero ¿no? sí, claro. Afianza su poder. Es una nota al pie de página. Los el 1 límites de al poder están septiembre en que la tomen coalición. posesión los que hayan ganado. Exacto, exacto. Y en la reforma judicial veremos realmente cuánto poder sí tiene y cuánto no. Perfecto. Lisa Sánchez pone sobre la mesa 3 hipótesis. ¿A cuál le quieres entrar? Empiezo por la segunda. Sí. Yo estoy de acuerdo en que los límites de Claudia Sheinbaum, a diferencia de los límites de otras presidencias, vienen mucho del propio bloque gobernante, y vamos a empezar a desmenuzar por qué. Lo primero es que Claudia Sheinbaum llega con una estructura gigantesca que construyó el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de sus 6 años, en donde efectivamente ella y su coalición gobernante controlan, digamos, congresos locales, gobiernos estatales, muchos más gobiernos municipales que con los que empezó Andrés Manuel López Obrador, que eran 0, ¿no? Los 2 congresos, las 2 cámaras en el Congreso Federal, y justamente vamos a ver después En el de esta judicial. ¿no? famosa reforma judicial, pues cómo queda la distribución de poder también ahí. Pero al mismo tiempo, ¿no? Con todo, digamos, con todo ese poder ya instalado en gobiernos y en los 3 poderes, se le abre, digamos, como el frente de tener que negociar con los propios grupos que constituyen esos bloques de poder, y además con las, digamos, como con los dictats o con las demandas que cada uno de esos grupos pueda tener, y con las decisiones que significó poder construir ese grupo. Y luego entramos, porque ahí están los Rochas y los Yunes y los Espinos, Increíble. y esta La gran CENTE, coalición la que CENTE, conforma ahora hoy, el o sindicato. el CENTE, que ya le prometió 2.5 millones de afiliados 5 a millones. Morena. Bueno, imagínate. 5 millones. Sin embargo, creo que hay límites al poder de Claudia que sí están fuera de la coalición gobernante. Es decir, en estando de acuerdo con que principalmente por la cantidad de poder que tiene que administrar y los distintos grupos y las decisiones que llevaron a esa concentración de poder, hay retos muy importantes ahí. Creo que hay retos afuera muy importantes. Trump es uno de los principales límites al poder, al Totalmente. ejercicio del poder Sí. de Claudia Sheinbaum. La economía es otro gran limitante al ejercicio del poder de Claudia Sheinbaum. Así es. Y yo diría, más que la violencia, que hoy en la mañana de hecho tuve una discusión bastante acalorada con un grupo de amigos al respecto de esta pregunta, yo no diría que la violencia necesariamente es un límite al poder de Claudia Sheinbaum, porque tristemente como sociedad hemos normalizado mucho los episodios de violencia, pero sí creo que ella es muy consciente que la gobernanza criminal en ciertos lugares es un gran límite al ejercicio de su poder y al Totalmente. ejercicio del poder de su coalición, más allá del poder que ella individualmente pueda ejercer. Y eso creo que es particularmente importante porque puede o no, al margen de la reforma judicial, determinar el curso de todo el sexenio Quizá esta... y las energías que ella va a tener que dedicar, ¿no?, a traer orden en esas agendas, a reaccionar y a orientar a toda esa maquinaria alrededor de la reacción que pueda significar un cambio en la política económica, en la integración comercial, en la Sí, política de seguridad dictada por Estados Unidos, que hoy amanecimos con 6 carteles ya formalmente clasificados como organizaciones terroristas extranjeras. Quizá este poder criminal explica por qué no puede remover o no quiere remover o, en fin, se rehúsa a pedirle que amablemente se retire a Rubén Rocha, porque a lo mejor el poder fáctico en Sinaloa pues es un
tema a tomarse en cuenta. Y no para solo ver si eso, en esos territorios donde existe la gobernanza criminal, y lo discutíamos la semana pasada, también existe una importante base social. Tú necesitas claro, respaldar y totalmente. cambiar los incentivos de esa base social, y eso es algo que base toma social mucho más a favor tiempo. del crimen organizado. Sí, y del funcionamiento de las economías ilícitas y la gestión de la violencia y la política en un territorio determinado. Cambiar eso, modificar todos esos incentivos y ese funcionamiento hacia otra dinámica social toma bastante tiempo y requiere más que la sola remoción de un gobernador. Pues fíjate, estamos descubriendo que sí tienen límites reales, digamos, yo creo, sí, Claudia Sheinbaum, pero por otro lado dijimos, vamos hacia el autoritarismo, esto ya dejó de ser una democracia, en fin, son dos tesis que chocan entre ellas, ¿no? Son dos tesis que chocarían entre ellas si el poder estuviera concentrado en una persona, pero creo que está concentrado en Morena, que eso es distinto, ¿no? Sí vemos una concentración de poder donde el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial están ocupados por un solo grupo, no necesariamente que Claudia Sheinbaum sea quien mande sobre todo ese grupo, ¿no? Y a mí me gustaría pues hacer como una distinción entre los distintos ámbitos donde se puede tener poder. Y creo que en una parte coincido, ahora sí, para sorpresa mía con Carlos, en que hay un aspecto en el que Claudia Sheinbaum sí es más poderosa hoy que lo que era al inicio de su sexenio. Y lo pienso como en el poder que da el ser la representante del país en un momento tan delicado frente al mundo. Claudia Sheinbaum se ha convertido en la líder que todos los grupos empresariales, sindicales, incluso las personas que se ven de alguna forma afectadas por el comercio internacional, pero bueno, básicamente cualquier mexicano por el impacto que tiene en la economía la relación con Estados Unidos, ven Claudia Sheinbaum esa persona que tiene la interlocución y que ha sabido llevar la relación con Donald Trump. Trump es un límite, pero también un factor de poder para... Es un factor de poder que creo que ha ido potenciando su imagen. ¿No? Porque No, es no. necesariamente Pero no es un poder simbólico. Hoy la político. capacidad de convocatoria que tiene Claudia Sheinbaum con muchos sectores de la sociedad es muy superior a lo que tenía hace unos meses. No es lo mismo para un líder, para un gobernante, que su contrincante sea Monreal, ¿no? O que su contrincante sea Noroña, a decir, bueno, no, mi contrincante o la persona, mi interlocutor es Donald Trump. Y creo que eso sí la pone en otro nivel como líder, como presidenta y como, pues, como jefa de Estado. Sí. Creo que eso sin duda ha sido una transformación alrededor de la figura de ella. Claro. Ahora, veo otros dos ámbitos distintos. Uno que es el poder que tiene en su gobierno y el poder que tiene en su movimiento. En el caso del gobierno, no estoy necesariamente de acuerdo en que el poder siempre es como frente a alguien, creo que también puede ser hacia, ¿no? A alguien. Y en este caso creo que el gobierno tiene un poder para influir de manera positiva en términos de salud, de educación, y en eso creo que no necesariamente pues es como un poder impositivo, ¿no? Sino la capacidad de hacer. Aquí lo que veo es un poder en el gobierno, un poder compartido, en donde tiene un presupuesto ya muy acotado, porque se lo dejaron acotado con programas sociales, una agenda política también muy acotada porque le impusieron una reforma judicial que, a diferencia de lo que dice Carlos, bueno, muchas reformas, pero estoy pensando particularmente en la reforma judicial que está requiriendo tanto esfuerzo político, administrativo para llevarse a cabo y lo que va a implicar. A mí me da la impresión de que es una reforma en la que ella no está tan de acuerdo, ¿no? O sea, de los tres poderes, el Poder Ejecutivo ha sido el menos vocal, ¿no? Digamos, ha insistido, ha dicho que está de acuerdo, que va a ir, que no se va a detener, claro. Pero es casi una cosa como incómoda que se quiere ya quitar del zapato, pues para poder seguir en su gobierno. Creo que tiene razón, pero lo que habla es que tal vez ella quisiera que esto no estuviera sucediendo, y sí habla de una limitación fuerte a su gobierno, el hecho de que tenga que estar sucediendo y que ella tenga que estarlo encabezando a pesar de esto. No sé si quien quede o no quede como juez va a determinar algo sobre su poder. Creo que el Poder Judicial en general pues no se va a oponer a las decisiones de este gobierno, ¿no? O sea, es una reforma judicial hecha para eso, ¿no? No va a haber jueces que tomen la causa de ser el opositor del presidente. No lo veo, la presidenta en este próximo periodo. Claro. Creo que es un poder compartido también en el sentido de lo que hablaba Liz, el crimen organizado y los territorios que controla, y pues con una parte de su movimiento. Y ese es el tercer punto. ¿Qué tanto poder tiene dentro de su movimiento? Y ahí veo que es donde menos poder tiene y donde no le interesa, ¿no? Ella misma se ha hecho a un lado
de Morena, de su vida partidista. Sus mensajes públicos ya no van en sintonía. Morena trae ahorita una campaña de presidencialización por el país entero. No se ve a la presidenta Claudia Sheinbaum en eso. La foto, perdón, tenemos que hablar de la foto de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, hoy secretario de organización de Morena, entregándole su credencial a Rubén Rocha Moya. Yo cuando la vi, lo que pensé es, no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, para Claudia. Para Claudia, y creo que a lo mejor la foto estaba dirigida a Claudia, ¿no? Vaya uno a saber qué mensajes se mandan, ¿no? Pero creo que eso justo nos habla de la desconexión que hay entre la presidenta y el movimiento de Morena, que lo que sí veo es que un movimiento político, un liderazgo político, tiene fuerza en el sentido de que puede ofrecer futuro a sus cuadros, a la gente alrededor. Y hoy no pareciera que Claudia Sheinbaum está participando en ese proyecto de futuro de Morena, que va a participar en la definición de las candidaturas importantes, de lo que puede pasar o no en un gobierno. Se le ve distante no de tiene ese el control universo. del partido, diría. Híjole. No. ¿Quién Se le ve. sabe? Es que, a ver, yo creo que lo que vimos, Carlos, los primeros meses de Claudia Sheinbaum es una maquinaria, una planadora para pasar la agenda de López Obrador. Lo que vimos fue el poder de López Obrador, ¿no? Que Claudia respetó y pasaron eso. Ahora vienen las reformas de Claudia. Viene la no reelección, viene la del nepotismo. Interesante que bajaron lo de los plurinominales. Yo creo que ahí sí el PT y el Verde dijeron over my dead body, ¿no? O sea, sobre mi cadáver, ¿no? Pero ya pasó la del Infonavit. O sea, ahora sí vamos a ver qué tanto, digamos, palanca tiene la presidenta en el Congreso con sus reformas, ¿no? Ahí también vamos a ver de verdad si tiene poder o no. Haría dos precisiones. La primera, que el poder nunca es absoluto. El Leviatán de Hobbes es una fantasía. No existe tal cosa como un poder absoluto. El poder siempre va a ser compartido. Eso lo sabemos desde los estudios sociológicos sobre el poder. Sí. Y también sabemos que el poder... Ahora, nunca... Stalin sí tenía más poder pero nunca que era Churchill, absoluto. digamos, ¿no? Nunca era absoluto Sí. en su propia comunidad. Sí. Y el poder tampoco nunca es unidireccional. Siempre va de un lado para otro. El propio Michel Foucault hablaba de las microfísicas del poder, entendiendo que en todo lugar, en toda comunidad, siempre el en la poder familia, va de un lado a otro, en la familia, en la familia en lo particular. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy exitoso, tremendamente exitoso en hacer una arquitectura hacia la transición en la que todo el mundo quedó muy contento. Es decir, entre primos interpares, quienes contendieron por la candidatura de Morena quedaron muy contentos, unos al frente del Senado, otros en la Cámara de Diputados, otro como secretario de Economía. Se logró, esa arquitectura fue muy funcional para el periodo electoral, pero esa misma arquitectura va en contra del propio gobierno de Claudia Sheinbaum y vuelve disfuncional su propia gobernanza. Entonces, lo que fue muy funcional en 2024 probablemente no lo sea tanto en 2025. Además de eso, solamente quiero señalar que hubo en México una tradición historiográfica enorme que situaba al presidente como el más poderoso de todos. El propio don Daniel Cosío Villegas señalaba que el sistema político mexicano era, lo cito, una monarquía absoluta, sexenal y hereditaria en línea transversal. Sí. Lo que hoy sabemos por muchos estudios sobre el siglo XX mexicano, por Benjamin Smith, por Alan Knight, Rogelio Hernández, muchísima gente que ha intentado entender, Juan Espíndola, el propio sistema político mexicano, creo que se dijo en una mesa acá hace un par de semanas, es que funcionaba más como un queso gruyère que como otra cosa, lleno de vacíos de poder. Y el presidente fungía más como un administrador que como un dirigente. Pero a ver, Si pero eso era cierto, Carlos, sí eran presidentes muy poderosos. sí eran presidentes, pero sabemos... A mí me tocó vivirlos. Sabemos por muchos estudios muy interesantes... Tenían límites, desde luego que tenían límites. Incluso en su propia capacidad para definir quién iba a ser su sucesor, el presidente de la República, en el momento máximo de los años 50 y 60, estaba lleno de límites. Hay un libro fantástico de Rogelio Hernández en donde señala cómo incluso en ese momento estaba lleno de problemas. Pero quien decidía era el presidente. Administraba el presidente frente a muchos otros poderes. Al final escuchaba las voces a don Fidel. Y tenía que definir con base... No, yo no estoy de acuerdo con la tesis. Está justamente embebido, digamos, en un ecosistema en el que obviamente él tenía la voz cantante, pero no podía definir, digamos, la situación de los hechos. No podemos saber relativizar que el poder de los presidentes del priismo autoritario sí era enorme. Ahí está el libro también de Krause de la presidencia. Era importante. Bueno, justamente toda esta historiografía
va en contra precisamente de lo que está diciendo Bueno, la es un presidencia debate. imperial. Es un debate, Es un y que debate. traigo a colación. Bueno, más en mi favor. Sí. Si eso era cierto hace 70 años, más lo es hoy, en donde tenemos, digamos, un sistema político completamente distinto al que teníamos en los 60 y 70, y por tanto el poder de Claudia Sheinbaum, en el mejor de los casos, también está completamente combinado y dividido frente a muchos otros ver. actores de poder. A ver, Lisa, está bueno Ay, este es debate. que este venga, debate está muy bueno y también lo tuve hoy en la mañana. Por cierto, les mando un saludo a todos aquellos amigos que debatieron conmigo en la mañana antes de venir. Es a la este hora de espacio. opinar. Es la hora de opinar desde las 7 de la mañana. Hay todo un debate donde efectivamente participa, ¿no? De eso escribió su tesis doctoral Jorge Javier Romero, participa Sí, Claudio claro. Lomnitz, etcétera, sobre Era si el gran efectivamente tema, claro. el Estado mexicano se puede calificar como, o los regímenes incluso de partido único pudieron haber sido calificados como estados funcionalmente autoritarios en toda la definición de la palabra, o si en realidad no son estados más bien arbitrarios, de negociación de la arbitrariedad, con represiones autoritarias, pero donde la institucionalidad es tremendamente débil y donde durante el priismo la legitimidad de origen, al no tener elecciones libres y competitivas, siempre fue muchísimo menor a la legitimidad de origen que tiene hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum, a pesar de que mantiene mucha debilidad institucional, a pesar de que mantiene un poder muy compartido en estos ejercicios, más bien en estos casos de gobernanza criminal. Me parece que es fascinante. En ese sentido, entiendo que hay límites al poder, que son esos límites de disfuncionalidad del Estado mexicano y que son de origen y naturaleza del tipo de Estado mexicano que tenemos, que sigue negociando muchas cosas en espacios de mucha autonomía, incluso cuando tienes presidentes fuertes y regímenes fuertes. Pero creo que hoy en día esos límites son eso, límites informales y son límites en negativo. Es decir, las fuentes de poder hoy, los límites a ese poder de Claudia Sheinbaum más bien vienen de cuestiones negativas. Me refiero, por ejemplo, a la ausencia de oposición. No es una fuente positiva de poder, es decir, no es que el poder de Claudia esté sustentado en el partido fuerte, que lo está, pero también está sustentado en la ausencia de una oposición que sea capaz de disputar ese poder. Pero eso le da un gran poder, no me digas que al revés. No, sí, pero hay algunas la ausencia cosas. de oposición. Pero yo hablaba en la naturaleza de la disfuncionalidad del Estado. Ese sí es un límite negativo. Es decir, ella está haciendo un gran esfuerzo ahorita y las dos leyes que acaba de mandar al Congreso sobre la centralización de la inteligencia y la seguridad pública son un gran ejemplo de eso. Sí. Ella sabe que hay muchos espacios de autonomía donde ella no va a poder incidir porque están muy lejanos a esa centralización de poder y sabe perfectamente que también hay cosas que ella tiene que tomar bajo su mando y bajo su poder para que sucedan, como la profesionalización policial, porque no tiene otra manera de responsabilizar a esos actores autónomos disfuncionales en el territorio más que haciendo ese esfuerzo de centralización. Me explico, entonces sí creo que hay límites hoy en día que ella está intentando corregir para el ejercicio del poder y la gobernanza y el cumplimiento de su proyecto de gobierno que tienen que ver con la naturaleza del Estado. Y luego creo que hay límites y hay, digamos, fuentes de poder de Claudia Sheinbaum en lo político que emanan de lo negativo, y el ejemplo que ponía ahí era el tema de una ausencia de oposición. Cierro nada más con una cosa. Creo que, por ejemplo, no hay límites formales al ejercicio del poder de Claudia en el sentido, por ejemplo, del cumplimiento de la ley, la Constitución o los procedimientos, ligado a tu pregunta de si había una contradicción o no con que estamos viendo la muerte de instituciones y procesos democráticos, porque ella misma los ha violado ya siendo una presidenta en funciones, ya habiendo mandado ella leyes secundarias sobre las reformas que supuestamente no quiere, como la reforma judicial, que eran en sí mismas abiertamente inconstitucionales porque no hay en este momento ningún incentivo para el cumplimiento de límites formales al ejercicio del poder. A ver, Fer, a mí realmente tengo que confesar, se los confieso a ustedes, me incomoda esta tesis de que no tiene tanto poder Claudia Sheinbaum. Porque si no le salen las cosas, es que no tiene poder. No, sí tiene muchísimo. No, yo creo que tiene muchísimo. No creo que Mi nadie aquí hipótesis, mantenga y la esa pongo, hipótesis, ¿no? yo creo que tiene muchísimo poder, muchísimo, tanto formal como informal. Mi hipótesis
es que no ha sabido cómo utilizarlo. Lo pongo sobre la mesa. O sea, claro que tiene poder la presidenta. Tú has dicho renunció a meterse en el partido. Bueno, mañana si quiere se mete al partido como presidenta de la República. ¿O no? Sí, si quiere hacerlo, ¿no? Bueno, esa es la gran pregunta. por eso, de que tiene yo el creo poder... que más allá del poder tiene una enorme responsabilidad. Ah, no, bueno, sin y duda. eso no, Por nunca a va a mí poder lavarse las manos y decir, oye, pude o no pude. Me porque... incomoda precisamente esta idea de que no tiene poder porque es una manera de quitarle responsabilidad a los problemas que hoy enfrenta el poder. ¿Por qué no se soluciona Sinaloa? Pues no tiene poder la presidenta. Está Claro que limitada. tiene poder. No. Yo creo que tiene la responsabilidad de resolver por el bien de los sinaloenses el tema de Y Sinaloa. yo creo que tiene la responsabilidad de hacerse del poder. Y eso es Ya lo una parte tiene. del... Es No, que a ver, mi punto es que ya lo tiene, no sabe cómo utilizarlo. Yo creo. Yo creo que... A ver, bueno, A ver, creo que hemos estado cambiando en la forma en la que se comparte el poder. Porque si bien, bueno, sí, siempre se puede compartir de cierta forma. Ha habido presidentes más poderosos que otros. Sí, creo que los Sí. presidentes de los 60, 70 eran más López poderosos. Portillo, hombre. Creo que durante los primeros años de este siglo, las primeras décadas, intentamos transitar a un modelo en el que el poder se compartiera de forma más institucional. Se crearon instituciones como en el INAI, como el Coneval, como la CNDH, como el INE, que pudieran estar como vigilantes de estos procesos políticos que antes sucedían tras bambalinas. Yo lo que está pasando es que estamos regresando a esos modelos en donde, pues sí, el poder se comparte, pero no sabemos quiénes lo ostentan, qué negociaciones se dan o cómo son esos controles. A ver, Claudia Sheinbaum sin duda es poderosa porque un presidente en México es muy poderoso. Las instituciones en México están construidas alrededor del presidencialismo. A ver, tiene una No, chequera de 8 billones de pesos. Sí. No, a ver, yo creo es muy Esa poderosa. chequera te da un poquito de poder, ¿no? Es poderosa. Es la chequera más poderosa de México, Es la persona más poderosa de México. en términos económicos. Y en términos políticos. Y en términos, tiene un ejército. Tiene un ejército a su mando, tiene el control del gobierno federal, puede hacer los nombramientos en las principales carteras del gobierno. Puede Es decir, llamarle al fiscal y pedirle lo que quiera. Méteme a la cárcel a Carlos en este momento, por ojalá favor. no tuviera tanto poder. porque- Bueno, La cosa pero es- es verdad, es verdad. La cosa es la persona más poderosa que hay en el país. La cosa es si ese poder es, no voy a decir suficiente, pero tal vez si se está aplicando de la manera correcta para enfrentar el tamaño de los problemas que tenemos en el país. Y creo que ahí queda la duda, ¿no? De si, bueno, a ver, si es una persona sumamente poderosa, tan poderosa como para poder terminar de un día para otro con el problema de la violencia y el crimen organizado, bueno, no. queda claro que no, No. ¿no? Hacerlo a lo largo de 6 años, bueno, podrá poner bases, podrá implementar estrategias con un presupuesto limitado, porque el presupuesto es limitado porque así está, ¿no? Por cómo está la carga fiscal, porque no Vuelvo tendría... al tema de Rocha y te pregunto. ¿Tiene el poder para quitar a Rocha? Si mañana dice ya, Sí. ya, se acabó, este cuate es más costo que beneficio. ¿Podría quitarlo? Yo creo que podría quitarlo. Sin embargo, no sé hasta qué punto su capital político se quedaría reducido por ponerlo en eso, ¿no? Y se quedaría limitado para poder probablemente pasar otras iniciativas que le interesan en el Congreso, para poder negociar otros acuerdos que, ¿no? le pueden funcionar con actores políticos. Entonces, tiene el poder, tal vez no lo quiere usar en eso. Es que antes los presidentes se daban esos golpes para fortalecer su poder. En otro régimen y hace muchos En años. otro régimen, muchas claro. décadas pasaron. Pero yo pongo, a ver, ¿tiene poder hoy para no ir tengo la concluyendo? menor duda de que tiene el poder, Ah, pero también sostengo que por alguna razón que desconozco y que creo que todos en esta mesa desconocemos, no quiere hacerlo. Pero sí tiene el poder. Desde luego que lo tiene. Digo, Constitucional y porque yo escucho metaconstitucional. voces que dicen, no, de verdad no pensaría que puede, sí. no puede la presidenta, no tiene los equilibrios en Morena. Bueno, a ver, le acaba de dar un espaldarazo López Obrador por interpósita persona, Y me parece, por su hijo. Y me parece ¿O que no? tanto ¿Sí? ese espaldarazo como el de Yunes Márquez, como el de Pedro Aces, como el de Cuauhtémoc Blanco, son muy dañinos para Morena como partido y para la presidenta de la República. Porque justo en la cresta de la ola, cuando más poder se tiene, es cuando hay que deshacerse justamente de esas personas que uno fue tomando durante el periodo electoral. Me parece que hace mucho daño seguir conservándolos dentro del ecosistema ¿Y que por qué implica no lo Morena y hace? gobierno.
No lo sé. Ahora, déjame concluyo con, Sí, con un minuto algo, ¿no? cada uno, perdón, se nos acabó. Ojalá Está bueno el tema. Ojalá se consolide el poder de Claudia Sheinbaum. Ojalá se consolide el poder de Claudia Sheinbaum, tanto su poder constitucional como el metaconstitucional. Soy quien piensa que durante la transición México sufrió de un proceso de fragmentación del poder muy dañino que tuvo dos consecuencias. La primera, la cooptación del Estado por grupos criminales, y la segunda, la superposición del poder económico sobre el poder político. Tengo en mí que la mejor forma de avanzar hacia otra dirección era hacia la centralización del poder, y no se me ocurre quién mejor que Claudia Sheinbaum Pardo para centralizar ese poder, para después, si se quiere, fragmentarlo, pero que en este momento particular de la historia contemporánea de México, lo mejor que le podía pasar al país, lo mejor que le está pasando al país, es un proceso de centralización del poder, y que Claudia Sheinbaum lo abandere. Ojalá ella también tenga esa misma visión de Estado que aquí manifiesto. Lisa, un minuto. Yo creo que hay fines del poder. Uno de los fines del poder, que es el que tiene la coalición gobernante y sobre todo el partido y el movimiento, es retener el poder y acrecentar el poder por el poder. Es un objetivo en sí mismo, y hacia allá va la credencialización, y hacia allá van los pactos de impunidad, y hacia allá va una coalición tan abiertamente amplia que lo mismo tiene Manuel Espino, que a Yunes, que a Noroña. Claudia es parte de la dinámica del poder por el poder, pero no solo. También es parte de la dinámica del poder para el ejercicio del gobierno, y ahí encuentra dos coches que van en dirección completa y absolutamente encontrada, y que está buscando en eso priorizar algunas cosas que en este momento me parece que Trump le es más importante. Ojalá, pero yo no guardo esa esperanza, parece que mucha gente adentro de Morena sí guarda esa esperanza, ella pueda en algún momento hacerse de suficiente poder para reemplazar el qué del objetivo del poder, que ya no sea arrasarlos a todo y crear un sistema de político mexicano hegemónico y único, sino un gobierno que efectivamente reivindique y haga posibles las causas por las que nació el movimiento. Es que, a ver, yo coincido con Carlos de que, por ejemplo, la otra foto que vimos de Miguel Ángel Yunes Márquez afiliándose a Morena, otra vez, no me ayudes, compadre. Caray, no hay un operador político de la presidenta que diga, oigan, afílienlo, pero ahí en secreto, no hagan tanta laraca, no, ahorita no está el horno para bollos, no, y van y lo hacen. Por eso que su principal enemigo está dentro, no afuera de ¿Pero Morena. por qué lo haría? Pero cuando tienes el enemigo adentro, tienes que hacer algo con el enemigo, igual que con el de Pero afuera. la gente está Y es lo feliz mismo. con eso. ¿Por qué lo harías? No, genuinamente no tienes ningún Bueno, yo sí incentivo creo para que te les va estorban, costando. te estorban, sí te les va deslegitiman. costando, Pero para sí. el otro objetivo. Los Para otros ganar, van sí. en el carril en el que están Sí, yendo y pero les está sale yendo la gobernadora de fantásticamente Veracruz bien. y dice, oye, no, pues cómo antier era... Lo acusa de lavado de dinero. Sí, Bueno, exacto, sí, pero ¿no? si fuéramos puristas en eso, también Nale estaría bajo investigación. Bueno, tienes toda la razón del mundo, por cierto. Ahí sí no te voy a A ver. contrarrestar. De un minuto, Fer, venga. A ver, creo que este proceso que estamos viviendo en México forma parte también de procesos que estamos viviendo a nivel internacional hacia el Sí. autoritarismo, el desmantelamiento de instituciones democráticas, el resurgimiento de gobiernos que eliminan instituciones a su alrededor, y lo vemos desde Estados Unidos hasta El Salvador. La Patagonia, literalmente. La Patagonia. Y bueno, me parece que en este entorno en el que está sucediendo el proceso en México, pues tenemos que replantearnos de cero, ¿no? el modelo que queremos, y me parece que ni la presidenta ni Morena lo están haciendo, ¿no? Se están dejando llevar por una inercia en donde no queda claro para qué, no queda claro con qué objetivos se están desmantelando las instituciones, si es una nueva centralización, pero pues que tiene cierto objetivo, ¿no? De dar más fuerza, de poder tomar decisiones ejecutivas. No queda claro hacia dónde va esto. Y creo que eso es lo más preocupante, porque si ya de por sí el desmantelamiento de instituciones democráticas que podían controlar abusos ya es un problema, parece que no hay una alternativa tampoco a qué es lo que lo va a sustituir. Y lo que lo está sustituyendo son, de nuevo, los líderes sindicales, actores políticos indeseables, el propio crimen organizado tomando control de territorios. Entonces, estamos dejando vacíos que hay gente que ya está lista para tomarlos, ¿no? Y Morena los está cada vez quitando más esos controles. Pues está muy interesante este debate. La verdad, a mí me parece muy... insisto, me incomoda que ahora digan no tiene poder la presidenta. No, sí tiene y ojalá tenga más. Claro que tiene mucho poder. Hay que saber utilizar. También es que lo estamos comparando con López Nombres, Obrador. queremos nombres. ¿Quién dice eso?
¿De qué? Que la presidenta no tiene poder. Bueno, una de las cosas, y que lo podemos debatir si quieres la semana que entra, yo no veo operadores políticos de la presidenta. No Ni veo. diputados, ni La senadores, secretaria de ni Gobernación gobernadores. está perdida. Yo insisto, no le ¿No? interesa. Bueno, si no te interesa, entonces esos vacíos de poder, Fer, van a tomar. los llenan otros Por elementos. supuesto, por supuesto. Los llenan los Adán Augustos, los Monreal, los Yunes, los Fernández Noroña, etcétera. Y entonces vienen con la idea de que ya no tiene poder. No, no tiene poder. Quizá renunció a ese poder. No sé. Gracias, Lisa, Carlos gracias. y Fernanda. Vamos con Beata Bodnia para hablar de lo que está pasando, el acuerdo que se está gestando para la paz allá en Ucrania y Rusia.